Vale. Pues hola Juanjo, gracias por venir. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Eric. Eh, Encantado de estar aquí contigo. Igualmente, igualmente. Bueno, pues comenzamos. Yo pensaba, igual, me interesa mucho tu relación con el yoga y sobre todo, bueno, conexión entre el movimiento, el cuerpo en general y el pensar, el sentir, ¿no? Como esa visión del ser humano más completo, que en nuestra cultura estamos acostumbrados a dividirnos entre cuerpo y mente como si fuesen cosas diferentes. Y bueno, para comenzar por lo menos, ¿qué te surge ahí? O sea, tienes algo... O sea, hay muchas maneras de hablar de eso, ¿no? Pero comienza donde te apetezca. Vale, bien. Bueno, hablando de yoga, a mí lo que personalmente creo que el cuerpo físico es el que menos cuido. Paradójicamente, Mm, creo que hoy en día se relaciona, eh, a mi modo de ver, demasiado el yoga con lo que sería un ejercicio físico. Entiendo que es porque en Internet, bueno, pues lo que aparecen son fotos, vídeos, imágenes, que es lo que se puede fotografiar del yoga, digamos, ¿no? mm, Y bueno, pues como hay tantas imágenes, algunas a mi modo de ver excesivamente espectaculares de lo que sería una sesión de asanas o de lo que son las posturas del yoga, mm, pues creo que la gente se hace una idea del yoga, pues eso, muy relacionada con lo físico, como si fuera una gimnasia mm, y ya, como digo, personalmente y paradójicamente es a lo que menos dedico, creo que le debería dedicar más. Hago 4 sesiones a la semana de yoga, de asanas, pero no es lo que más me ocupa en este momento y creo que, creo no, tengo claro que el yoga es mucho más que hacer posturitas, ¿no? Que hacer posturas. Como decías, el yoga es un trabajo integral que empieza desde abajo, desde lo más físico, pues ahí incluiríamos la alimentación, la respiración, el ejercicio, el descanso, y luego ya vendría un trabajo más con los otros cuerpos, que serían el cuerpo emocional, el cuerpo mental, que sería ya más un trabajo más de autoconocimiento, pues conocer las emociones, conocer cómo funciona la mente, todo este tipo de trabajo para conseguir un trabajo integral que nos sirva para seguir acercándonos hacia lo que es el yoga, ¿no? Porque el yoga es un trabajo espiritual. Esta palabra, sé que no sé si me estoy extendiendo mucho con la respuesta, pero bueno, Ah, yo está tiro. perfecto. Sigue, sigue, sigue. El yoga es un trabajo espiritual. En principio es un trabajo espiritual y este es el funcionamiento. Que luego tiene muchas, digamos, efectos secundarios positivos a nivel físico, a nivel emocional y a nivel psicológico. Maravilloso. Pero el trabajo apunta a un trabajo espiritual, ¿no? Ujú. Sí, es un Y se... poco. No te oigo, no te oigo. No sé qué ha pasado. Mm, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Vale, no sé qué pasa. Eso se plantea como capas, ¿cómo decirlo? Como secuenciales, que primero comienzas con el cuerpo y luego llegas al emocional, y luego al mental, y luego al espiritual. O se puede entrar por cualquier camino, o siempre estás controlado a la vez, o cómo se plantea. Ajá. Sí, sí y no, sí y no. Yo diría que sí y no, ¿no? Por Mm, un lado, podríamos entrar por cualquiera de los tres cuerpos. Podríamos entrar por la mente, por el conocimiento, por el trabajo con la concentración, podríamos entrar por el cuerpo emocional, podríamos entrar por el cuerpo físico. Eso es indiferente por donde entremos por ahí, ¿no? mm, Pero por otro lado, o quito el pero, añado una i, y por el otro lado, sí que entiendo que el camino de entrada ha de ser el Hatha Yoga. Eso sí, porque mm, ahora mismo entiendo que hay mucha gente que quiere entrar por el Raya Yoga, o incluso hay enunciados más de Sudha Raya Yoga, que son más de entrar por el servicio, tal. Bueno, entiendo que hay que empezar el yoga desde abajo. Ahora, cualquiera de los tres cuerpos puede servir, porque Hatha Yoga es mente, emoción y cuerpo, ¿no? Luego ya el Raya Yoga es más tema de meditación, un trabajo más espiritual.
pero como ahora se ha puesto, digamos, de moda en algunos ámbitos el tema de la meditación y todo el mundo entiende, y es cierto que la meditación es maravillosa, pues hay mucha gente que intenta entrar al yoga desde la meditación. Lo cual no es que esté mal, ¿eh? No es que esté mal en sí mismo, pero lo que sí observo es que muchas veces la gente se queda a mitad de camino porque empieza a aburrirse o a ponerse nervioso en la meditación o no le saca partido a la meditación porque ha Ujú. empezado la casa por el tejado, ¿no? Entonces, no va a pasar nada malo, pero es que el riesgo es que se desaproveche por haber empezado por donde... Hay que empezar desde abajo, ¿no? Pues poner en orden el cuerpo físico, en orden el cuerpo emocional, empezar a trabajar un poquito con la mente y luego ya meternos a hacer alta montaña, ¿no? Yo a veces digo que es un poco como subir al Everest, ¿no? Pues hay que empezar a aclimatarse en el campamento base, luego ya vamos al segundo campamento y en algún momento pues ya empezamos a enfilar hacia la cima, ¿no? Hay gente que Ujú. quiere llegar y subir a la punta sin aclimatarse, ¿no? Entonces, Ya, bueno, algún, algún ser más avanzado, un alma vieja, a algún alma vieja le podría servir, pero al común de los mortales, o por lo menos a mí, pues me ha hecho falta empezar desde abajo, ¿no? Pero ya digo, ya. cuando digo abajo, no tiene por qué ser cuerpo físico, emocional o mental. Cualquiera de los tres serviría, ¿no? Mm. Mm. Sí. Sí, ese planteamiento de como el espiritual como algo más alto que nosotros es algo muy, muy común en muchas tradiciones, ¿no? ¿Algo más? O Perdona, no te he entendido. ¿Algo más? ¿Cómo? algo más alto, algo superior, algo como el Elevado, ¿no? mundo, el cielo, lo que quieres llamarlo, ¿no? Sí. Mm. Em, y, y me parece que en casi todas las tradiciones, bueno, las que conozco yo por lo menos, hay otro corriente que va un poco de en contra de eso, ¿no? Que podría Ujú. ser Tantra, por ejemplo, o los gnósticos cristianos, o que dicen que no, que el gran despertar no está más arriba, sino más adentro, ¿no? Y que el cuerpo es el terreno donde realmente vamos a despertarnos en esta vida. Y normalmente esas son tradiciones como poco preciados y minoritarias en cualquier tradición. Pero es algo que en mi experiencia personal me siento como muy atraído por ello, ¿no? Y decir, pues, si la espiritualidad a mí me va a valer, tengo que sentirlo, tengo que vivirlo en mi cuerpo, en esta vida, en este momento. Y a mí, aislarme del mundo, vivir en una cueva y meditar, o sea, vale, tiene su cosa, pero es como lo quiero sentirlo aquí, ahora, en esta vida, cuando estoy preparando el desayuno para mi hijo o cuando estoy yendo al monte a andar en la nieve, ¿no? Em, y no sé, me parece, mm, no sé, bueno, lo dejo allí. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo te llega? Pues lo dejas donde hay que dejarlo, porque es que coincido 100% con lo que estás diciendo, ¿no? O sea, creo que es un error cuando se habla de lo espiritual en términos de alejamiento. A veces se habla de Dios como si fuera una entidad extraña. Recuerdo una vez, a ver, que no quiero meterme con nadie, pero una vez vinieron dos personas a visitarme a casa para hablarme de espiritualidad. No voy a nombrar a nadie, pero a veces ya sabemos qué personas o qué grupo de personas son las que vienen, ¿no? Pues nada, y les invité a pasar, me acuerdo que era una Navidad además, y estuvimos 4 horas charlando de este tema, ¿no? Estuvimos mucho tiempo, les saqué un té, bueno, estuvimos ahí muy a gusto hablando, y entre todas las muchas cosas que me decían que Dios vivía o vive en otro planeta, literal, como lo estoy contando, ¿no? Mm, Y hombre, pues yo les dije, a ver, bueno, pues ahí, ¿no? Tuvimos nuestros amistosos rifirrafe, ¿no? De ya. criterios y, bueno, pues un debate. Mm, Eh, no, no estoy de acuerdo. O sea, es evidente que se dice que en el yoga hay un concepto muy importante en el yoga que es el bhavana. El bhavana se dice que es la concepción intelectual, no deja de ser una concepción intelectual, de una mm, realidad subyacente en el mundo manifestado. Una realidad subyacente significa que el ser, eso que buscamos, está subyacente, inmerso, metido, ¿no? Dentro.
no fuera, sino dentro de todo cuanto existe. Y el camino más corto para llegar al espíritu es eso que subyace en cada uno de nosotros, que está dentro de cada uno de nosotros. Por lo tanto, el trabajo espiritual y el yoga, que es lo mismo, no puede ser sino un trabajo de acercamiento más que de alejamiento, ¿no? Todo mm, aquello que nos aleje del aquí y el ahora, eso no es trabajo espiritual, será otra cosa, ¿no? Y ya, uno de los, solemos decir que, bueno, en este trabajo hay como tres grandes obstáculos, que son la pereza de tomar contacto con esa realidad y atravesar nuestros cuerpos para poder entrar en lo esencial. Luego estaría la prisa, que es otro obstáculo. Uno es la pereza, el otro es la prisa de que eso sea ya mismo y si no es ya mismo me voy a otra cosa, ¿no? ya, Y por último, hay otro grande que creo que es el que más nos saca o una causa que nos lleva a alejarnos de ese centro, que es la intelectualización, el problema del intelecto, ¿no? Es un problema, pero es una necesidad. O sea, necesitamos utilizar la mente como estamos haciendo ahora para contar las cosas y para entender las cosas, pero a veces en ese entender nos vamos alejando. Nos vamos alejando de la realidad y empezamos a hablar y hablar y hablar y a contar cosas que, bueno, pues cada vez estamos más lejos del aquí, del ahora, del presente, del día a día. La espiritualidad está en, como decía Santa Teresa, ¿era Santa Teresa o era Teresa de Calcuta? No sé cuál era, pero una de ellas decía que estaba en los pucheros, ¿no? Que Dios estaba en los pucheros, ¿no? En el ya, día a día, en la comida, en el trabajo, en el compañerismo, ahí es donde está el amor, ahí es donde está la justicia, la bondad, que son los arquetipos que nos acercan al ser, ¿no? mm, Y, y si miramos, por ejemplo, en redes, pues podemos ver que ahora yo veo, a veces veo postulados, veo cosas que digo, "Uf, ¿a dónde me lleva eso, no? Qué etéreo, qué lejano, ¿no? mm, Sí, sí, coincido 100%. Simplemente estoy diciendo lo mismo que has dicho, pero bueno, lo vuelvo a decir porque creo que hay que recordarlo, ¿eh? O es ya, aquí y ahora o no es, ¿no? ya, Espiritual, sí. sí. Sí, ese, no sé cómo llamarlo, concepto no es, pero bueno, utilizamos la palabra, de aquí a ahora, me parece un ancla muy importante y me parece un punto en común entre lo que llamamos espiritualidad y lo que llamamos psicología o terapia o la sanación en términos como más del mundo nuestro, digamos, europeo, que plantea como el individuo como la unidad más importante y el trabajo principal es conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y, y no sé, me parece interesante, o sea, tienes esos dos enfoques y otros más, supongo, pero, o sea, hay algo que te ha atraído a explorar en bastante profundidad un sistema extranjero, vamos a decir, que viene de otra Ujú. cultura, que tiene otro, o sea, otros raíces bueno, otro idioma y todo, y a la vez trabajas también a nivel terapéutico, hablando con la gente y sacando sus cositas y lo demás, ¿no? Y, y no sé, me interesa esa intersección, ¿cómo te ha llegado? O sea, ¿dónde has comenzado? Mm, ¿Cómo has hecho tu red de prácticas? Pues yo no, nunca había pensado dedicarme a esto, la verdad. Yo siempre digo que quería ser bombero. Yo quería ser bombero. Es Ya, que me cae muy bien. La verdad es que tengo varios amigos bomberos y no sé, son gente sana, gente maja y me parecía estupendo, ¿no? Yo de joven quería ser bombero. ya. Pero así es la vida, ¿no? Que a veces nos va llevando, a veces no, es que nos va llevando, ¿no? Nos va guiando y lo mejor que podemos hacer es dejar que nos guíe. Cuando es la vida, Mm, escucharla y hacer lo que nos va, bueno, nos va indicando qué es lo que hay que hacer. Creo que eso también es espiritualidad. Creo no, lo tengo claro. mm, Eh, y así fue, ¿no? Pues bueno, pues cuando tenía 19 años, más o menos, pasé una crisis existencial. Hace 3 días ha venido un chico muy joven también con una crisis muy parecida. Cuando me lo estaba contando me ponía la carne de gallina
porque decía, wow, es que estás donde estaba yo hace casi 40 años, ¿no? mm, Y fue una crisis donde nada tenía sentido, decía, ¿qué hago aquí? Mañana me voy a levantar otra vez para volver a acostarme por la noche. ¿Qué hago, no? ¿Qué sentido tiene todo esto, no? mm, Y bueno, pues se dice que cuando el alumno está preparado, pues el maestro aparece y tuve la fortuna de conocer al que ha sido mi mentor, mi terapeuta, mi maestro, José Ignacio Rudra, que es un pequeño genio, pequeño de estatura también, pero es un gran ser lo que hay ahí dentro y que a su vez este pues ha sido discípulo directo de Madhava, que es pues una persona maravillosa que bueno, pues ya tiene, pues, no sé, 2.000 o 3.000 o no sé cuántos profesores de yoga en sus espaldas, ¿no? Otro gran ser y he tenido la suerte de aprender con ellos, ¿no? De aprender. Hay una frase de Madhava precisamente que decía algo así como que tenemos que encontrar un equilibrio entre la sabiduría oriental y el conocimiento occidental, ¿no? mm, Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, aprovechar todas las corrientes que nos sirven para hacer un buen trabajo espiritual y entre todo eso, la verdad es que hay mucho y hay que saber elegir, porque tampoco podemos hacerlas todas, hay tantas que tenemos que saber elegir. Y yo he tenido la suerte de conectar con lo que es la corriente del Dharma Mandalán, que es una corriente milenaria que se pierde en los tiempos, ¿no? Que viene de la India, efectivamente, pero a mí la verdad es que me gusta limpiarle todo lo que sabe a hindú, porque agradezco que haya venido de ahí y eso es estupendo, pero entiendo que el yoga no es hindú, porque hay quien entiende que el yoga es oriental o que es hindú. No, mm, una técnica de yoga es orinar, mm, limpiarse los dientes, respirar, y respirar no es hindú, respirar es humano, ¿no? Que ya, viene de allí, sí, que es una herramienta, una ciencia brutal, brutal, que va desde lo más esencial hasta lo más elevado en cuanto al conocimiento y las técnicas, que las hay muy buenas en el Sudha Dharma Mandalán, eh, pues maravilloso, ¿no? mm, Que le sobra algo de folclore, también lo digo. Hay cosas que son folclóricas a mi modo de ver y que, bueno, pues que simplemente se pueden limpiar y actualizar bueno, pues al entorno occidental en el que nos movemos. Y luego ahí hay otras herramientas que vienen de otras corrientes, por ejemplo, el eneagrama, que viene de los sufíes del Islam, ¿no? Que son los místicos del Islam, que es una herramienta maravillosa, que ya en sí misma es yoga puro. mm, Eh, eh, yo qué sé, pues, o el planteamiento de Peirce que nos aportó un enfoque, la Gestalt, ¿no? El enfoque gestáltico que habla de lo obvio en el aquí y en el ahora, el darse cuenta que no es más que hacerse consciente de lo que hay aquí y ahora. Pues claro, esas herramientas es que hay que juntarlas, trabajarlas en profundidad, porque sí que es verdad que, por ejemplo, el eneagrama se ha profanado mucho, así como el yoga, ¿eh? También el yoga entiendo que se ha profanado mucho y se ha, bueno, pues desvirtuado lo que es, parece que cualquier cosa es yoga, ¿no? Si uno quiere hacer un anuncio de café, pues pone una persona sentada en la postura del loto tomándose un café y parece que está haciendo café yoga, ¿no? Y se le pone yoga a todo, ¿no? Y pues no, no, todo no es yoga y precisamente lo difícil en el yoga y en la espiritualidad es discernir, ¿no? Discernir lo que me acerca al yoga y lo que me aleja del yoga, ¿no? mm. Y Sí, 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 lo que dices es no, pero sí. O sea, a la vez orinar es yoga, ¿no? Es en cómo lo hago, ¿no? ¿Desde eso dónde? es. ¿No? Entonces el café puede ser yógico, tomar un café, o puede que no. Sí, 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 sí. No, no, Es- no me quería meter con el café porque puede ser yógico, pero lo que quiero decir es que a todo se le llama como tecnología yógica, ¿no? Pues en el ya, marketing y en todo esto, ya, y acaba uno pues no sabiendo lo que es el yoga, ¿no? ya.
Pero eso, Sí, sí. ayúdanos ahí. ¿Qué diferencia hay entre mear sin más y orinar de manera yógica? ¿Cómo se hace? Oye, precisamente con este ejemplo se me hace difícil Bueno, tú decir eliges el ejemplo. cuándo. Elige el Sí, ejemplo. habría que preguntarse, que no, no sabría poner un ejemplo, de verdad, Mm, pero habría que preguntarse si hay en alguna ocasión en la que orinar sea inadecuado. ¿Sí? mm, En la vida hay dos opciones, o lo hago bien o lo hago mal. mm, Solo hay dos, lo que se llama dármico o, se suele decir adármico, pero yo mm, diría dármico o kármico, ¿no? mm, Entonces, las acciones son dármicas o kármicas, ¿no? mm, Y dármico significa hacerlo bien, entonces todo aquello que sea hacerlo bien es yógico, es yoga, es espiritual, si mm, es hacerlo bien. mm, Ya te digo que me cuesta encontrar un ejemplo en el que orinar sea inadecuado. No sé, pues cuando estés orinando, esto no sería tanto físico, pero igual podría ser que estés en una fiesta o que estés en un sitio público y que te pongas a orinar allí. Pues eso, mm, y luego eso tenga una repercusión en tu vida negativa porque te quedas mm. solo, yo qué sé, ¿no? No sé, no sé. Habría que rebuscar mucho para Ya. saber qué es, qué no es, cuándo no es adecuado orinar, ¿no? Mm, Pero con muchísimas cosas sí que podemos ir viendo, ¿no? Que, pues, por lo que comentabas del café, pues hay mm, café dármico y hay café kármico. Probablemente mm, tenga que ver mucho con la cantidad y el momento, ¿no? mm, Con la cantidad de café y el momento, la edad, la oportunidad de ese café. ¿No? Entonces habrá que ver. ¿Que probablemente se hace un abuso porque se toma café así como costumbre social? Pues probablemente, ¿no? No lo sé, no lo sé. Ahí ya no, no tengo idea, ¿eh? Pero no es tanto mi trabajo juzgar aquí si es correcto o incorrecto, sino simplemente añadir que en la vida hay dos opciones. O lo hago bien o lo hago mal. mm. Siempre que lo haga bien. El bien, ¿cómo definimos? O sea, dármico, ¿qué quiere decir? Dármico significa precisamente, bueno, dharma significa deber, ¿no? El deber, aquí hay dos dharmas, que es el Shuddha Dharma y el Suha Dharma, ¿no? Mm, Uno va dentro del otro. El Sua va dentro del Suda. Suda significa trascendente y es el deber de todos los seres humanos. Todos los mm, seres humanos y otros reinos, pero vamos a hablar de los humanos, ¿no? Me refiero al animal, vegetal, todos estamos en la misma cadena evolutiva, pero mm, bueno, hablando ya de los humanos, pues los humanos tenemos un deber que es a lo que hemos venido aquí, ¿no? Esas son las grandes preguntas existenciales. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y eso tiene respuesta y además es muy fácil saberlo, porque mm, hay ¿cómo decirlo? Un policía, voy a decirlo así, que es el karma, ¿no? El karma mm, o el sufrimiento, que también se nos hace, a veces la palabra karma nos puede sonar excesivamente como otra vez a hindú, ¿no? A mm, sánscrito, a lejano, ¿no? Pero el sufrimiento lo conocemos todos, ¿no? El sufrimiento es el factor corrector del dharma. O sea, si nos salimos del dharma, aparece sufrimiento. Y eso es lo que nos da las claves para saber si la vida tiene sentido. mm, Y claro, lo difícil es ir viendo en cada momento lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero eso existe, existe objetivamente. Es decir, las cosas tienen una medida, por ejemplo, ¿no? Todo tiene una medida, el universo está compuesto por matemática y en esa matemática no vale poner cualquier número. No, tenemos que descifrar la incógnita y poner el número pertinente. ¿Cuánto calcio tengo que tomar? ¿Cuánta vitamina C? ¿Cuánto tengo que trabajar? ¿Cuánto tengo que dormir? ¿Cuánto tengo que orinar? ¿Cuánto café tengo que tomar? mm, ¿Cuánta carne? ¿Cuánto pescado? Eh, Todos son preguntas cuantitativas, ¿no? Tenemos que buscar la medida. La medida existe, más o mm, menos con un cierto margen de tolerancia, siempre hay un margen, a veces más grande, a veces más pequeño, pero dentro de ese margen no todo vale. Por eso digo que a veces digo, es que no todo es yoga, no. Hay mm, yoga y hay ayoga. Hay cosas que son que están bien y hay cosas que están mal, ¿no? mm, Y eso es, la técnica sería viveka. Viveka es la técnica para discernir lo que es correcto de lo que es incorrecto. Y esa es una de las técnicas más importantes de yoga, ¿no? El saber discernir eso,
que no tiene que mm, ver con hacer asanas, ni, no, bueno, incluso dentro de la asana tengo que saber si estoy haciendo correctamente mi trabajo o incorrectamente mi trabajo, ¿no? mm, Eso es Dharma. Dharma es hacer lo correcto. A mí me gusta mucho la expresión de hacer lo que toca. ¿Sí? Antes mm, utilizaba lo que se debe, que está bien, pero lo que se debe a veces se confunde con con lo que tengo que hacer, que me han dicho que tengo que hacer, donde está la mm, educación y la moral, y ahí eso es muy peligroso, porque la mm, educación puede ser correcta o incorrecta, ya, pero prefiero hablar de Dharma y decir, bueno, lo que es correcto, y todavía me gusta más hablar de lo que toca, ¿no? Y mm, para saber lo que toca, no tengo más que preguntarle a la vida, ¿no? La vida, abro la ventana por la mañana y miro por la ventana y va, está lloviendo. Bueno, pues entonces la vida ya me está diciendo qué tipo de ropa me tengo que poner. Si mm, veo que hace calor, pues me pongo otro tipo de ropa. Es escuchar a la vida y hacer lo que me dice. Y eso es la devoción, ¿no? La devoción espiritual no es otra cosa que hacer lo que la vida me dice que tengo que hacer. Por ya, eso, pues como decíamos, como te decía antes, pues yo quería ser bombero, pero al final pues estoy haciendo terapia, estoy dando clases de yoga y haciendo este mm, trabajo que es maravilloso, muy agradecido por la gente, ¿no? Pero bueno, también es un trabajo duro, ¿no? Mi hija que, mi ya, hija que estudia marketing me dice, ¡Joder, es que esto del yoga es muy difícil de promocionar, ¿eh? Y es verdad, porque no es para todo el mundo, además, ¿no? Es ya, solo para el que está un poquito con ese anhelo, ¿no? Que tiene un apetito espiritual y entonces, pues, pues se pone a hacerlo, ¿no? eh. No Sí, sé. ahí con el ejemplo de las temperaturas me ocurre un matiz interesante, no es por contradecirte, pero Sí, por eso, favor. frente al frío, al calor, podemos vestirnos más o menos o hacer al revés, ¿no? O sea, acentuar la exposición al frío, la exposición al calor y de ahí utilizarlo como una herramienta para crear más resiliencia, ¿no? Entonces ahí me parece como, o sea, me parece muy sabio saber adaptarse a la vida y las cosas que nos vienen y a la vez jugando un poco con lo que la vida nos da, a veces podemos pues fortalecernos, ¿no? Y hacerlo, o sea, la meta final es lo mismo. Quiero adaptarme al frío para que me afecte menos, para que esté más capaz de estar donde estoy, ¿no? Y lo mismo con el calor, ¿no? O sea, cuando comienza el verano, por ejemplo, yo la hora más caliente del día es cuando yo salgo a correr o a hacer ejercicio o lo que sea. Y si no hace falta, o si no hay suficiente calor, pues pongo más ropa, ¿no? A sudar. Y eso una semana, 2 semanas, el cuerpo ya se espabila, se adapta y ya puede estar a 40 y pico grados sin ningún problema. Y en invierno al revés, ¿no? Entonces es como a la vez que veo la el sensatez de adaptarse a lo que la vida nos da, también veo muy interesante como afinar nuestras capacidades de hacerlo, porque en el día a día, lo que llamamos la vida normal, es muy cómodo, entre comillas, es cómodo en un sentido que nos atrofia nuestra capacidad de adaptación en muchos casos, ¿no? A nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, todo está desarrollado para que sea lo más cómodo y seamos los más inútiles posibles, ¿no? Y a veces hay que, bueno, hay que buscar maneras de espabilarse un poco para llegar a la misma finalidad, ¿no? Si fuese en India hace 2000 años, pues no hace falta buscar más sufrimiento, ¿no? O sea, ya, ya hay suficiente con la vida que hay, ¿no? Pero en este contexto que tenemos comida de sobra, tenemos capacidad de modificar la temperatura en que vivimos, que puedes coger el coche para ir a cualquier lado, transporte público, me da igual, como que podamos vivir una vida en burbuja muy, muy fácilmente, ¿no? Además, hay muchas fuerzas que nos dicen que eso es lo bueno y lo correcto. Y hay veces que en el contexto actual en que vivimos se puede confundir, me parece, el, el fluir con la vida con hacerlo cómodo o lo fácil. Y a veces no es lo mismo. A veces para mejor fluir hay que ir en contra del corriente y decir, no, 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 eso no voy a fluir con esto, esta estructura que es falsa, voy a fluir con la naturaleza y con mi propia naturaleza, ¿no? Que a veces desde fuera parece algo como muy extremo, pero según como lo ves, lo extremo es estar protegiéndonos todo el rato y viviendo en eso, en una burbuja. Coincido 100%.
coincido. No lo veo como una contradicción. Quiero decir, Mm, creo que es un aporte interesante, además, el que haces, mm, porque sigue siendo hacer lo que toca, ¿no? Quiero decir, mm, cuando yo digo adaptarme a la vida, pues a veces toca ir al gimnasio o toca hacer deporte o, por ejemplo, yo no tengo ascensor. Muchas veces he querido tener ascensor, pero poco a poco voy dando gracias de no tener ascensor, ¿no? ya. Porque por lo menos así, pues subo y bajo las escaleras todos los días, ¿no? Mm, Coincido completamente, ¿eh? Precisamente ahí está lo difícil, ¿no? Lo difícil es discernir si hoy toca pues tonificarme o toca buscar pues hacer un ayuno, por ejemplo, ¿no? O si toca hacer un esfuerzo, pues hacer una sesión de asanas, que, bueno, pues uno se la podría ahorrar y decir, bueno, pues me quedo tirado en el sofá. No, 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 toca hacer asanas o toca meterme en un cubo con agua helada o mm, toca hacer un esfuerzo para vigorizarme o tonificarme, perfectamente, mm, ¿eh? Sigue mm, siendo la misma idea de hacer lo que toca, ¿no? Claro, lo difícil es saber qué es lo que toca, ¿no? sí. Habrá veces que la vida me diga que toca ayunar y habrá veces que la vida me diga que toca comer. Bueno, pues cuando toca comer, comer, y cuando toca ayunar, ayunar. Y Mm, si ahora toca, pues yo qué sé, pasar frío, pues toca pasar frío porque así voy a tonificarme, a mm, despertar mi energía, voy a mejorar. Y habrá otras veces que digan, no, hoy no toca, hoy me pongo un abrigo y... Claro, lo difícil es establecer esa comunicación. Aquí joder, es que nunca lo olvido. Hay una vez hablando en clase de yoga, porque solemos hacer una parte teórica al principio y luego hacemos asanas y ya pranayama y meditación y tal, mm, pues en esa parte teórica uno de los alumnos habló de la llamada del ahorro, ¿no? mm, Eh, Haciendo mención a un anuncio que hay, bueno, en la televisión que hablan de hacer la llamada del ahorro, ¿no? ¿Y qué es mm, la llamada del ahorro? Pues preguntar a la conciencia cada vez que voy a hacer algo o por lo menos cuando haya dudas, ¿no? Preguntar a la conciencia qué es lo que toca en cada momento, ¿no? Establecer esa comunicación directa con la conciencia, con la sensatez que has mencionado antes, que me parece mm, una palabra maravillosa, yo creo que es mi favorita, mm, y hacer esa pregunta a la sensatez, ¿no? ¿Qué es sensato ahora, ¿no? ¿Es sensato esto? ¿Es sensato aquello? Y ahí estamos practicando el Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga es la devoción, la devoción. Que la devoción no es lo que muchas veces se entiende por devoción, que es hacer el indio o el europeo, me da igual, ¿no? Porque hay muchas cosas que se hacen en el mundo de lo espiritual, no sé cómo llamarlo, que son supersticiones, o sea, son torpezas, ¿no? El hacer ya. cosas raras, el hacerme daño, el flagelarme, yo qué sé, subir a una ermita de rodillas porque así Dios me va a curar de, yo qué sé, o me va a aprobar el examen, o encender una vela para que bueno, pues con Mm, todo el respeto a las prácticas de la gente, muchas veces eso no son más que supersticiones, ¿no? Eso no es espiritualidad, no es una comunicación directa con Dios. A Dios no se le puede sobornar, a Dios no se le puede chantajear, porque, porque las leyes están puestas, las leyes naturales están ahí y no las puede cambiar ni Dios, mm, porque están ya, ¿no? Además, Dios no es un ser arbitrario ni una persona que decide que yo sufra o que yo esté contento. No, yo soy Dios y al final yo soy el creador de mi propia realidad, ¿no? De hecho, mm, si me permites, acabo de escribir un libro que se llama Yo soy el único responsable de todo lo que me pasa. Yo soy mm, el creador de mi propia historia, yo soy el creador de mi película ya. y, y todo eso y todo lo demás muchas veces son supersticiones, ¿no? Establecer esa comunicación directa con la conciencia, con el ser que soy, es el trabajo espiritual más potente que podemos hacer. Y eso es la Mm, devoción, la famosa devoción, ¿no? Se habla mucho de que hay que ser devoto, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo hay que ser devoto, ¿no? Desde luego mm, no haciendo cosas raras, ¿no? Es preguntar, ¿qué es sensato ahora? ¿Qué toca? ¿No? mm. Y,
¿Y cómo, o sea, dentro del Bhakti Yoga o fuera, me da igual, cómo se trabaja o cuida o de alguna manera aumenta esa capacidad de discernir qué toca ahora? ¿Mm? Mira, aquí me ha recordado una técnica que habla Madhava, una de las grandes técnicas de yoga, que es graciosa. Es una técnica que cuando Madhava hablaba de esta técnica me hacía mucha gracia, ¿no? Pero funciona, ¿eh? Y es la Mm, técnica del como si. Es una técnica curiosa y es hacer las cosas como si ya me salieran, ¿no? O sea, si yo no sé pintar, pues voy a empezar a pintar como si supiera. mm, Si yo no sé informática, voy a empezar como si supiera. Voy a hacer como hacen los expertos, ¿no? mm, Y si yo no soy un maestro de yoga, voy a hacer como si lo fuera. Voy a empezar a comportarme como si fuera un maestro de yoga, mm, con cuidado para no volverme loco y empezar a hacer cosas raras, ¿no? No, simplemente, pues, ¿cómo puedo yo establecer comunicación directa con la sensatez? Pues empezando a hacerlo, es decir, practicando la sensatez. Venga, voy a hacer como si fuera sensato, voy a hacer como si ya supiera hacerlo y voy a confiar en mi propia conciencia y eso sí, luego voy a hacer lo que la sensatez diga, porque si no le hago caso a la sensatez, la cobertura, la línea se va obstruyendo, ¿no? Entonces tengo mm, que hacer las dos cosas, lo que se llama invocar y evocar, ¿no? Es mm, preguntar a la conciencia qué tengo que hacer y hacerlo como si fuera la persona más sensata del mundo. Y así, aunque me equivoque, poco a poco en el camino, porque esto es un camino largo, pues poco a poco uno se va aclarando y cada vez va teniendo más claro lo que es correcto, lo que es incorrecto, se va aclarando, ¿sí? Y luego, pues nada, simplemente aplicarlo y... Sí, la técnica del como si es una maravilla, ¿no? Hace poco en mm, un grupo de WhatsApp que tenemos por ahí, pues hablaban de los maestros, los maestros, los maestros, y todo el mundo hablando de los maestros como si los maestros solo pudieran ser otros, ¿no? Y ya. bueno, pues al final me dio por comentar, ¿no? Dice, a ver, es que maestros somos todos, todos somos maestros de algo. Y hasta donde hemos llegado tenemos nuestro propio magisterio, que es simplemente el poder de hacer las cosas, ¿no? El poder de hacer las cosas bien. Bueno, eso sería un maestro blanco. El maestro negro es el poder de hacer las cosas mal. Pero bueno, Mm, estamos hablando de poder blanco, ¿no? mm, Y en ese sentido, como ya somos maestros, pues solo tenemos que seguir practicando y seguir mejorando día a día para seguir haciendo las cosas mejor. Y con el tiempo uno se sorprende y dice, joder, pues la verdad es que me voy aclarando, me voy aclarando. Otra cosa es que lo haga mejor o peor, pero por lo menos me voy aclarando, ¿no? mm, Sí. Es mm, practicar, practicar, ¿no? Estos ya. son ya técnicas de yoga mayúsculo, ¿eh? Es decir, empezamos haciendo pranayama, empezamos haciendo respiraciones, empezamos por abajo, empezamos trabajando y poco a poco vamos a ir pudiendo hacer ya yoga Sudha, eso sería Sudha Raya Yoga, ¿no? El supremo yoga, que es el yoga de la devoción, de la escucha a la conciencia, pero eso podemos empezar desde el primer día. Desde el primer día podemos empezar a ser sensatos ya, ¿no? Sin Mm, esperar al día en el que empiece a ser sensato. No, no. Empieza como si ya fuera sensato. Y funciona, mm, ¿eh? Y funciona. Sí. mm, Porque la alternativa a eso es funcionar como si no lo fuera, ¿no? Y muchas veces nos ponemos a hacer cosas recordándonos a nosotros mismos que somos torpes, ¿no? Es como me pongo a hacer algo y dicen, a mí es que esto se me da mal. Dice, hombre, pues con esa actitud se te va a dar mal, ¿no? Entonces, empieza como si se te diera bien, ¿no? Hazlo como si supieras, ¿no? ya. La técnica del como sí, hay que ponerla en lo alto del pedestal, Ya, ¿no? ya, ya, ya. Sí. Sí, me parece que en muchos ámbitos hay una tendencia a ceder nuestro poder, nuestra capacidad a un supuesto, me da igual, profesional, maestro, gurú, lo que quieras llamarlo, científico, lo que sea. Y, o sea, hablando de salud físico, de mental, emocional, espiritual, como con cualquier cosa en la sociedad, que hemos dividido los oficios y hemos dicho, bueno, este es el experto en mecánica, este es el experto en matemáticas, este es el experto en psicología, ¿no? Y que olvidemos que nosotros tenemos que ser maestros de nuestra propia vida, de nuestra propia experiencia, ¿no?
Y, y a la vez creo que eso de como si se puede también llevar a un extremo demasiado extremo, ¿no? Que me da igual lo que dice la ciencia, me da igual lo que dice esos 40 millones de personas que han andado por ese camino, yo sé todo y voy a hacer lo que me da la gana. Y tampoco es eso, ¿no? Es Claro. precisamente tener esa conversación entre, bueno, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué dice esa técnica o esa iteración? ¿Qué dice la otra? ¿Y qué dice mi ser, ¿no? Y voy experimentando y voy aprendiendo cómo interpretar cada vez de manera pues, más sensata la información que recibo, ¿no? Y, Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. Es que dentro de la técnica del como sí, también mm, está el hacerlo como si fuera un buen alumno. No, mm, no dejar de ser un alumno, ¿no? O sea, hay mm, que seguir siendo alumno hasta que terminemos el proceso, que probablemente quede mucho tiempo, ¿no? Mientras mm, sigamos en un proceso de evolución, yo siempre digo, a mí me gusta recordarme a mí mismo que yo me dedico a enseñar, pero es que mi trabajo no es enseñar, mi trabajo es aprender. Yo no he mm, venido aquí a enseñar, yo he venido aquí a aprender. ¿Qué pasa? Que enseño para seguir aprendiendo. Una mm, de las mejores maneras, yo creo que la mejor manera de aprender es enseñando. Por eso mm, ahí aparece este yoga avanzado que te decía, una buena parte del yoga avanzado es el servicio, ¿no? O sea, cuando uno se pone a servir es cuando más avanza y cuando mejor avanza, ¿no? Y dentro mm, del servicio, pues la enseñanza es uno de los grandes servicios porque haces libres a las personas, ¿no? En lugar mm, de regalar peces, enséñale a pescar, ¿no? Y mm, en ese esfuerzo de enseñanza es cuando más se aprende, pero por mucho. Yo siempre que iba a un taller a aprender algo, si el fin de semana hacía un seminario y aprendía algo el fin de semana, entre semana procuraba enseñarlo en clase, ¿no? Siempre volvía a explicarlo en clase porque era la mejor manera de recordarlo, ¿no? Por mm, eso creo que nunca hay que perder ningún maestro, ni pequeño ni grande. Esto ya queda un poco categorizado ahí, pero bueno, mm, cualquier maestro no debería de olvidar que está aquí para aprender. Estamos todos para aprender. ¿Que una buena manera de aprender es enseñando? De acuerdo, fantástico. Pero mm, entonces, aplicando la técnica del como sí, efectivamente, se trata de aprender como si supiera aprender, como si siguiera aprendiendo, ¿no? Y mm, ahí, desde luego, hay que ser capaz de escuchar al que merece ser escuchado, ¿no? A todo aquel que tiene algo interesante que aportar. A mí es que me alucina a veces incluso en las redes sociales, que ya sé que se pierde mucho tiempo y que hay que tener mucho cuidado con ellas, pero también mm, es sorprendente la de cosas que sabe la gente, ¿no? Cada uno te mm, va dando lo mejor que tiene y hay quien lo que aporta es poco valioso, por lo menos para mí, pero hay veces que escucho a alguien y jo, pues gente que habla de alimentación, gente que habla pues de respiración, bueno, o de tecnología o de cualquier cosa, ¿no? mm, Entonces, jo, a mí me maravilla, la verdad es que me maravilla, ¿no? mm, Precisamente, a mí siempre pongo como ejemplo a Madaba en ese sentido, ¿no? Madaba es un tipo muy curioso que es que da gusto estar con él porque es igual que empieces a hablar de los romanos o de los egipcios o de... Es que es igual, o sea, o de yoga o de espiritualidad o de, yo qué sé, ¿no? Es un tipo que sabe muchísimo, pero mm, es testarudo en el aprendizaje como pocos. Yo he estado con él en una comida y que estamos aquí hablando de un tema así y sale un tema que queda así un poco en el aire y él mm, saca su móvil, se olvida de nosotros, sigue investigando y a los 5 minutos dice, oye, ya lo tengo. Y dice, ¿que ya mm, tienes qué? Y dice, "Joder, que acabo de descubrir cómo era esto. Y los demás ya lo habíamos dejado hace tiempo, así a medias, ¿no? Él no lo deja a medias, él lo termina, ¿no? mm, Y eso, claro, eso va sumando. Entonces, ya, esa capacidad de seguir aprendiendo, esa no la tenemos que perder. De hecho, tenemos que seguir siendo como si fuéramos buenos alumnos. La mm, técnica del como si también sirve para eso, ¿no? Para ya. ser un buen alumno. Sí, Eso sería una manera de describir lo que has llamado la devoción, devoción a ese proceso, por ejemplo. sí, 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 sí. Sí, Aprendizaje. sí, Mm, sí. Es que el Dharma, el deber, ese que hemos dicho antes, el gran Dharma, es el mm, aprendizaje. Hemos venido aquí todos hemos venido a desarrollar dos grandes tesoros. Son los dos grandes tesoros que tenemos
trabajar todos. A veces suelo decir que somos animales recolectores y hemos mm, venido a recolectar dos grandes tesoros, que son la conciencia, de ahí surge la sabiduría, y la voluntad, que es el poder, ¿no? Es Sat y Chit, ¿no? Sat es el ser y el ser tiene esa capacidad de la voluntad, ¿no? De ahí está el esfuerzo, ¿no? ¿Por qué todo lo que merece la pena en la vida requiere esfuerzo? Pues porque de ahí cosechamos la voluntad, vamos mm, desarrollando la voluntad. Y todo lo que merece la vida, todo lo que merece la pena en la vida también requiere conciencia. Entonces, son los dos grandes tesoros que tenemos que recolectar y eso es la devoción. Hacer lo que debo es despertar conciencia y voluntad constantemente, ¿no? mm, Sí, sí, esa es la devoción más grande, ¿no? El hacer lo que debo es despertar conciencia y voluntad. mm, Sí. mm, mm. Me parece muy interesante, curioso. Es como un baile entre una estructura hecha, que es una estructura viva, pero está hecha. Hay libros, hay tradición, hay cosas. ¿A cuál te refieres la estructura hecha? No, no te Pues sigo. Sati Chit, por ejemplo, o Bhakti Yoga, o sea, todos esos términos, esos conceptos, es como un camino, entre comillas, hecho, em, con el camino de estar aquí ahora, ¿no? De que en teoría estar aquí ahora plenamente, a mi entender, no requiere de ninguna otra cosa externa. Estoy aquí y punto, ¿no? Y a la vez, como la vida nos da tantas distracciones y tantas otras cosas donde podríamos enfocar, que sí que viene bien ciertas prácticas y estructuras y conocimientos para ayudarnos a estar aquí ahora, ¿no? Y otra vez esa sabiduría, ¿no? Para decir cuándo me hace falta apoyarme en un conocimiento o una práctica para volver aquí ahora y cuándo se convierte en su propia distracción. Y por estar obsesionado con investigar el sati y el chiti, de dónde viene y aprender idiomas antiguos para profundizar en ello, y estoy completamente fuera de aquí ahora, ¿no? Entonces me parece como un baile interesante. ¿No? Sí, son herramientas, ¿no? Al final todos los sistemas, todas las formaciones, yo estoy hablando del yoga clásico, del yoga clásico, Mm, pero al final, pues como hemos dicho antes, en Occidente también hay cosas muy interesantes, en todo el mundo. O sea, al final en mm, China, cosa que igual no conocemos tanto, cosas que vienen de China, pero seguro que hay muchas cosas que el ser humano ha ido haciendo para crecer y evolucionar. Entonces, vamos recopilando esas informaciones, esa tecnología, pero no deja mm, de ser una caja de herramientas. Al final, eh, la caja de herramientas no tiene que decirme lo que tengo que hacer con ella. No me tengo que perder con la caja de herramientas, ¿no? Yo puedo tener mm, una caja de herramientas maravillosa y no saber qué hacer con ella, y sin embargo, alguien con un alicate o con un corta uñas, pues puede hacer algo muy bien hecho, ¿no? Entonces, mm, está más en la habilidad que seamos capaces de desarrollar en el uso de esas herramientas. ¿Que la mm, ciencia del yoga es una ciencia maravillosa? Es que es maravillosa porque es para eso. Es una herramienta, la ciencia del yoga está diseñada para eso y es grande, grande en el sentido de que lo abarca todo, ¿no? Desde lo físico hasta lo más elevado, está dentro de lo que sería la ciencia del yoga. Luego, hay que decir que hay muchas herramientas tal vez más pequeñas o que abarcan menos abanico, ¿eh? Pero que mm, son igual, a veces incluso más especializadas y mejores que lo que sería el yoga clásico, ¿eh? Pues cuando uno ya se empieza a fijar, pues por ejemplo, el yoga clásico te da unas nociones de alimentación, ¿no? A través bueno, pues dentro del Hatha Yoga, pues una sería la alimentación, ¿no? Pero ahora por ejemplo, en Occidente o en el mundo entero hay una especialización a través de la ciencia y de todo lo que se está aprendiendo sobre alimentación. Luego ahí hay mucho comercio y habría que saber diferenciar muchas cosas, ¿no? ya, Pero,
pero podemos afinar mucho lo que sería ese apartado, ¿no? De la gran ciencia del yoga, pues bueno, pues un trabajo más físico, un trabajo más psicológico, un trabajo más alimenticio, yo qué sé. En todos los ámbitos podemos bueno, pues seguir haciendo aportes con un montón de cosas. Yo he conocido el tronco del yoga, igual alguien conoce otro tronco más grande o mejor. Yo no lo conozco, ¿no? Me mm, parece una herramienta, es que es brutal, ¿no? Va desde lo más elemental hasta lo más espiritual, está recogido en lo que es la ciencia del yoga. mm, Y luego, como digo, a eso le podemos hacer aportes muy ricos, ¿no? A mí, por mm, ejemplo, yo que trabajo más en psicoterapia y en estas cosas, el enfoque que hace la Gestalt o el enriquecimiento que hace la Gestalt al trabajo emocional o el enfoque y el enriquecimiento que hace el eneagrama al trabajo de las emociones, de las pasiones, del el trabajo con la neurosis, me parece brutal y enriquece muchísimo lo que es el tronco, ¿no? mm. Una cosa sería el tronco, pues yo lo veo así, que sería la gran ciencia del yoga, y luego a ese tronco, pues las ramas, hay ramas que son maravillosas, ¿no? Y las Mm. que yo conozco, y seguro que hay muchas que no conozco, ¿no? Ya, ya, Sí. ya. Ya. Y a nivel personal, ¿qué te aporta todo eso? Uh, es que yo no sabría, yo la verdad es que no sé cómo lo hacen los demás. Te lo juro que yo no sé cómo saben vivir los demás sin estas herramientas, ¿no? De verdad, lo pensaba en la pandemia, ¿no? Yo cuando estuvimos ahí encerrados en la pandemia en casa, dice, ¿cómo hace la gente para sobrevivir? O sea, seguro que tuvo que haber verdaderos dramas de gente con ansiedad, con agobios, tal. Yo, la verdad es que no me lo pasé ni mal. O sea, estuve en casa, me compré un bote de pintura grande, me puse a Mm, pintar la casa y cuando me aburría o cuando me estaba un poco incómodo, me ponía a hacer una meditación, me ponía a hacer asanas, me ponía a meditar y le mm, daba la vuelta enseguida a todo eso y volvía a estar a gusto, ¿no? O sea, es una tecnología insisto, yo joder, no sé cómo se vive, supongo que se vive y veo que se puede vivir sin todo eso, ¿no? mm. Pero a mí me costaría, no sé, es que me parece tan fundamental, ¿no? Es como, Ya. ya sé que voy a poner un ejemplo muy profano y muy poco estético y muy poco tal, pero es como lo del móvil, ¿no? Dice, ¿cómo se vivía sin móvil, ¿no? Ya. Ya sé que el ejemplo es feísimo, ¿eh? Pero, Ya. pero, pero bueno, es como que de pronto tienes ahí unas herramientas que dices, ¿y cómo se vivía sin esto? ¿No? Bueno, pues yo sí recuerdo cómo vivía, pues vivía perdido, ¿no? Mm. Fumando porros y sin saber qué hacer con mi vida, ¿no? O sea, aquello era un desastre, ¿no? Ya. Sí, sobrevivía, pero ahora es otra historia. Es como, aunque me equivoque, ¿eh? Porque cuando me equivoco, veo mucho más claro que me estoy equivocando, ¿no? Aunque me siga equivocando y hasta que le dé la vuelta, ¿no? Mm, Pero es como ver lo que está pasando, ¿no? Dice, a ver, ¿por dónde voy? ¿Qué está pasando? ¿Cómo va esto? Y entonces los errores son más pequeños y cuando son errores duran menos tiempo. O sea que es brutal, es un extra, ¿no? En la vida. O sea, es como si te hubieran dado un comodín, ¿no? Y dice, mira, pues tengo un comodín, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa es que esto hay que decirlo con comillas, ¿no? La técnica de meditación o la práctica de la meditación para mí es brutal, es que es como una pastilla especial, ¿no? Que encima solo tiene efectos secundarios positivos, ¿no? No tiene ni mm, un solo efecto secundario negativo, todos son positivos, ¿no? mm, Entonces, joder, esa pastillita que te puedes tomar cuando estás mal, o aunque estés bien, y que de hecho hay que tomarla cuando estás bien, ¿no? O sea, te tomas la mm, pastillita por la mañana, haces tu práctica de meditación y estás todo el día dopado. Ya sé que suena fatal porque no es dopado, ¿no? No se mm, segregan dopaminas, se segregan endorfinas, ¿no? O oxitocina, ¿no? No, mm, oxitocina no, serotonina, perdón. No, mm, se segrega serotonina, que es mm, la hormona de la felicidad, ¿no? Entonces, mm, pues estás bien, estás tranquilo, estás sosegado. Es mm, un poco trampa, ¿eh? Es casi como hacer trampa, ¿no? Dice,
vas como con doping, ¿no? Por la vida. Pero está al Mm, alcance de todos. Es gratuito, es algo que puedes hacer en tu casa, solo tienes que sentarte, respirar un rato, concentrarte. Y digo esto con cuidado porque ya decía antes que hay mucha gente que quiere entrar a la meditación directamente y hay que empezar por abajo, hay que empezar por hacer otros muchos trabajos antes de, o por lo menos acompañando a la meditación, ¿no? No digo antes, pero no podemos esperar de una práctica meditativa que lo solucione todo. Eso también creo que es una trampa, ¿no? ya. Hay otras muchas cosas que hacer pues para estar sano, ¿no? Como Mm, mm, el yoga de la salud, que es el hatha yoga, ¿no? ya, Sí. ya. Mm. No es cuando hablas de que yo soy la fuente de todo lo que me pasa, eso cómo El se único compagina, responsable. el Sí, el único único responsable. responsable. Vale, perdón. ¿Cómo se compagina eso con la meditación, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo se compagina? Hombre, yo diría que la meditación es la puerta de salida del infierno, ¿no? Ya sé que esto suena muy católico y muy así, pero vivimos en el infierno. Creo que es bueno saberlo, porque yo pensaba que los malos van al infierno y pensaba que los malos eran otros, y resulta que yo soy el malo, o el no malo, pero sí el no suficientemente bueno, no Mm, suficientemente espiritual, por lo que necesito seguir en este infierno en el que vivimos, ¿no? Que es el planeta y esto es el infierno. Infierno significa inferior, que es los planos más densos, el plano físico, los planos más alejados del ser, ¿no? mm, Y para salir de ese infierno, pues tenemos que hacer todos los trabajos necesarios, hacer lo que toca, eso sería el ir mejorando día a día con toda esa tecnología, pero la puerta de salida es la meditación. Puede ser la meditación voluntaria como práctica o puede ser la meditación como consecuencia, porque hay personas que tienen experiencias místicas, que es una meditación, pero esas mm, experiencias místicas les surgen porque ya están tan evolucionados que se va dando, ¿no? mm, Los más mortales no somos tan místicos y entonces tenemos que hacer la práctica para que se vaya produciendo. Pero esa es la práctica de la meditación y la experiencia, sobre todo la experiencia de la meditación, son los escalones para ir saliendo del infierno, ¿no? mm, Para llegar al cielo. Ya hemos dicho antes que el cielo no está ahí arriba en las nubes, sino que el cielo está en cada uno de nosotros, que en el fondo todos somos un cielo, ¿no? mm, Sí. Como se suele decir, eres un cielo. Dice, pues sí, lo que pasa es que a veces está lleno de nubes, entonces tenemos que ir limpiando las nubes, ¿no? Hablando de mm, responsabilidad, esa sería la máxima responsabilidad, la responsabilidad más elevada. Responsabilidad significa responder con habilidad, ¿no? sí, Entonces, la mejor manera de responder con habilidad es precisamente ir poniendo los peldaños o los pasitos necesarios para llegar al cielo, para ir saliendo, o si no saliendo, por lo menos subiendo en las capas del infierno, porque no todos mm, vivimos en las mismas capas del infierno, ¿no? Nosotros, tú y yo, somos privilegiados en este planeta, ¿no? Vivimos como príncipes y se dice que la función de todo príncipe es convertirse en rey, en llegar mm, a ser emperador de sí mismo, ¿no? Entonces, mm, hablando de responsabilidad, no hay mayor responsabilidad que esa, ¿no? De hecho, esa es nuestra responsabilidad. Que no todo el mundo lo va a hacer así directamente, porque esto también va por momentos evolutivos. Hay personas que tienen que hacer otras cosas, ¿no? Pues cosas más físicas, cosas más eh, a otros niveles en el proceso evolutivo. Por eso mm, no todo el mundo tiene que sentarse a meditar, que no le va a sentar mal, pero no lo va a hacer, porque tiene cosas más importantes que hacer en su momento evolutivo. Pero ya, en algún momento, y hablo de a largo plazo, aunque sea, tendrá que enfocarse en el trabajo espiritual, ¿no? Y la, mm, la, la reina del trabajo espiritual es la meditación. Lo que se viene llamando la oración, ¿no? En las religiones, ¿no? O sea, en mm, todas las religiones se ha invitado siempre a la oración
Y la oración viene de orar. Orar es el mantra, lo que se llama en el yoga es el mantra yoga, ¿no? La repetición del mantra, la utilización del mantra, aunque sea de otra manera, pero bueno, utilizar la frecuencia, la vibración para sutilizar. eh, la oración es mantra, es frecuencia, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer con la frecuencia es hacerla cada vez más sutil para que podamos elevarnos o limpiar las capas densas para profundizar y entrar en lo esencial, ¿no? mm, Y entonces, hablando de responsabilidad, no hay nada más responsable que el trabajo espiritual. Pero ya digo, que no todo el mundo lo tiene que hacer así directamente. O sea, mm, hay gente que tiene que hacer otras cosas, ¿no? ujú, A veces hablo de la espiritualidad latente y la espiritualidad emergente, ¿no? No todo el mundo tiene un anhelo espiritual emergente. Hay gente que tiene un anhelo latente y le vale con, bueno, pues yo qué sé, con llevar un crucifijo colgado y 4 bodas y 3 funerales, ¿no? Y con eso le vale. Pues ya está, pues estupendo, porque tendrá otras cosas que hacer. Igual tiene que dedicarse a los negocios o tiene que trabajar o tiene que... Es su momento, sí. mm, Pero a ese ser en algún momento se le despertará el anhelo. El anhelo es el apetito espiritual y mm, entonces tiene un problema que tiene que resolver, que es, bueno, pues su anhelo espiritual. ya, Cuando eso se despierta, mejor saberlo y dedicarse a responderlo, ¿no? Y cuando uno mm, responde a ese anhelo, la verdad es que se suben muchas capas en el infierno. La vida deja de ser tan dura, ¿no? Aunque haya momentos, pero ya, deja de ser tan dura. ya. Y cuando hablamos de subir en esas capas, de elevarnos de alguna manera, a mí lo que me viene son lo que a veces se llama como estados alterados de conciencia, ¿no? O ampliados o lo que quieres llamarlo. Em, en tu práctica de meditación, bueno, es una pregunta compuesta. Si en tu práctica de meditación tú llegas a tener visiones, sensaciones, lo que se podría considerar como un despertar, un darse cuenta de otra cosa distinto a la realidad cotidiana. Y si es así, ¿cómo lo entiendes? ¿Qué valor das a esa manera de percibir y qué haces con ello? Bien, yo creo que aquí habría que diferenciar entre lo que es la experiencia espiritual y lo que se suele llamar a veces las revelaciones, ¿no? Creo que son cosas diferentes. Yo personalmente no tengo ningún tipo de revelación directa. No, no experimento eso y además casi me alegro y todo, porque luego probablemente no sabría qué hacer con ello. Mm, Pero creo que es un error tratar de ir a buscar las revelaciones y esperar que se produzcan porque igual no se producen y además no hace falta que se produzcan. La experiencia mm, espiritual es despertar conciencia. La meditación es un ejercicio de permanencia en la conciencia y eso va a tener luego una repercusión en tu vida diaria. Muchas veces, seguramente, cuando nos hemos enfadado con alguien, todos le hemos agarrado así del pecho a alguien, le hemos dicho, pero no te das cuenta, ¿verdad? Le hemos mm, reprochado a alguien que no se da cuenta de algo, ¿verdad? Pues es que es una pregunta un poco retórica, porque efectivamente es que no se da cuenta. No se da cuenta porque no ha despertado lo suficiente, ¿no? Entonces, mm, la experiencia meditativa, por lo menos en mi caso, es una permanencia en eso que se da cuenta. Es solo eso, pero eso iba a decir que es la hostia, con perdón. mm, Eso es, eso es Eso es, eso es, ¿no? Que luego hay algún extra que tiene algún despertar, tal, que se oye, que si los samskaras, que si las revelaciones, que si tal. Bien, pues que te aproveche, pero no es necesario. No, que te aproveche o tú sabrás lo que vas a hacer luego con eso, porque mm, puedes tener un problema. Dices, joder, si ahora empiezo yo a escuchar una voz que me empieza a decir no sé qué,
pues a ver qué hago con eso, ¿no? Porque como tú decías, ¿cómo lo diferencio? ¿Es mi mente? ¿No es mi mente? Pero es que no hace falta, no es necesario. El despertar es algo como el aire, el despertar es algo como el agua. No tiene sabor, no tiene olor, pero el aire y el agua son los mejores manjares que existen. Es Mm, curioso, ¿no? El aire, dices, joder, si es una cosa que no tiene olor, si tiene olor vamos mal, no tiene sabor, no, pero es cómo necesito el aire, ¿no? mm, Pues es lo mismo, ¿no? Es simplemente instalarme en eso profundo que yo soy y permanecer en eso consciente de lo que soy. Eso me lleva a otro sitio, pero no es un sitio lejano, es un sitio cercano. Simplemente voy a reconocerme a mí mismo y voy a empezar a instalarme, ¿no? Instalarme en eso que soy y desde ahí voy a empezar a funcionar. Claro, es que no tiene nada que ver. Es, la diferencia es estar atrapado en el ego y ser esclavo de mi ego o poco a poco ir instalándome en la esencia que soy y controlar mi ego. Si controlo mi ego, controlo mi vida. mm, Entonces, la diferencia es enorme, pero no a base de, de mensajes, ¿no? Parece que es como si estuviéramos buscando un WhatsApp, ¿no? Ahí dentro, ¿no? Y dice, a ver si me llega un mensaje y me dicen no sé qué. Yo casi prefiero que no me diga nada. Yo quiero seguir despertando y organizar mi vida como la tengo que organizar, porque a Dios ya le escucho todos los días. Le escucho cuando miro y cuando escucho y cuando abro la ventana y cuando veo la temperatura, cuando veo mis facturas, cuando veo mi cuenta corriente, ahí escucho a Dios, ¿no? Cuando mm, si miro la cuenta corriente y resulta que no tengo dinero, pues Dios me está diciendo que no tengo dinero. O sea, es que no hace falta escuchar voces, ¿no? Si ya nos habla, ¿no? El mm, cuerpo físico de Dios es el universo. Entonces, mm, con escuchar al universo en el que estoy, ya estoy escuchando a Dios. No hace falta escuchar voces. ¿Que las mm, escuchas? Bueno, hay algunos que hablan, que dicen. Yo no sé cuánto de eso es locura o cuánto de eso es cordura, pero mm, es que no hace falta. Yo he comprobado que no hace falta, y lo digo por experiencia, no hace falta oír voces, basta con despertar. mm, Despertar, hacerse consciente, cada vez más despierto, ponerle a eso voluntad para hacer lo que dice la sensatez, ¿no? mm, La sensatez, ¿cómo me habla? No me habla con voz, me habla, me ayuda a ver, y dice, esto es sensato, y dice, ¿cómo lo sabes? Y dice, es evidente, ¿no? Pues ya mm, con eso es suficiente, ¿no? Entonces, en mm, la práctica de la meditación es un error tratar de buscar Hollywood, fuegos artificiales, Netflix. No. Es permanecer, permanecer y permanecer. No, a veces digo que en la meditación no se avanza por desplazamiento. En la mm, meditación se avanza por permanencia. mm, O mejor dicho, uno se desplaza por permanencia. En la medida en que permanezco y permanezco, estoy en otro sitio. Que es aquí, ¿eh? No es otro sitio lejano, es aquí, pero es más aquí, más despierto, más autocontrolado, ¿no? mm, Y eso es, para mí eso es el trabajo espiritual, porque eso luego va a repercutir en mi vida diaria, ¿no? El que no tenga eso es ego puro y mm, es peligroso, ¿no? mm, No mm, sé, mm, mm, que a veces buscamos, no sé, ¿no? Es que cierro los ojos y solo veo oscuridad. Y dice, bueno, pues permanece en la oscuridad, permanece consciente, mm. ¿no? Sí. Sí, en mi experiencia una cosa como que conlleva a la otra, ¿no? A través de permanecer, a través de estar más presente, más atento, me llega a lo que se podría considerar como es otro estado de conciencia, ¿no? Y yo no digo que sea mejor o más verdadero, yo creo que ese es un error, pero es una gran ayuda para mí para recordarme que aquello que llamamos, no sé, la lógica o el razonamiento o mm,
lo que nuestra cultura llamamos como una verdad supuestamente objetiva, que no es la única, ¿no? Al igual que esa sensación que siento ahora no es la única, esa emoción que siento ahora no es la única. Son cosas como pasajeras, son perspectivas, son reacciones, y el yo es algo más profundo, ¿no? Es lo que contiene todo aquello. ¿No? Es como no es lo que alumbra la luz, es la fuente de la luz, ¿no? Mm, mm, Efectivamente, yo últimamente repito mucho, hay alguien que le parece un poco exagerado, pero exagerar que todo es mentira menos la verdad, ¿no? Todo es mentira menos la verdad. Ya sé que hay quien, bueno, pues lo diferenciamos la mentira, la no verdad, la verdad, bueno, son diferentes niveles, ¿no? Pero al mm, final todo es mentira menos la verdad, ¿no? mm, Y saber diferenciar eso es que te da un punto de apoyo muy diferente, ¿no? Si uno es capaz de ir poco a poco instalándose en la verdad, mm, ya no está a la deriva, ya no es un barco que va a la deriva, has echado el ancla, ¿no? Ya tienes un ancla y mm, sí, que puede haber tempestades, pero tienes un refugio, ¿no? mm, Curiosamente, la palabra refugio viene de fe, ¿no? Refugiarse significa volver a la fe, ¿no? mm, Y hay muchas palabras que tienen esa raíz, ¿no? La fidelidad, la fecundidad, mm, la fortaleza, la profundidad. O sea, hay muchísimas palabras maravillosas que tienen que mm, ver con la fe, mm, que, bueno, me parece una palabra trasnochada, ¿no? Parece que hoy en día hablar de fe es hablar de religión y hablar, que no, que esto no va de religión, que esto va de espiritualidad, ¿no? mm, Y la espiritualidad es algo muy sereno, que nadie lo va a notar, pero bueno, lo van a notar en tus obras, ¿no? mm, Pero poco más. O sea, tú puedes disimular muy bien. De hecho, hay que disimular a veces, ¿eh? Hay que mm, saber disimular también, ¿no? mm, Hablar de fútbol o hablar de chistes o divertirse de manera muy aparentemente poco espiritual, pero poniéndole incluso a eso ser contemporáneo, ¿no? O sea, contemporizar con lo que toca en cada momento y ya mm, está. No tiene por qué ser algo espectacular, ¿no? mm, Parece que solo los que han hecho grandes cosas espectaculares hacen cosas espirituales, ¿no? Ser espiritual es el día a día, ¿no? mm, Es hacer lo que toca. sí, Cada vez que alguien hace lo que toca, está siendo espiritual. mm, Aunque sea la peor persona del mundo, mm, si hace algo que está bien, eso está mm, bien. mm, Ahora, ya, lo demás estará mal, pero eso por lo menos estaba bien, ¿no? mm, sí. Sí, me parece como bueno, en ciertos círculos hay mm, una división que yo veo como falsa entre los que prefieren, vamos a decir, construir la conciencia ladrillo por ladrillo, sesión de meditación tras sesión de meditación, como poco a poco, eh, pues eso, construyendo la capacidad de estar aquí ahora. Y los que buscan, bueno, el Hollywood, ¿no? Grandes Hollywood. visiones y historietas. Y yo creo que en los dos casos puede ser una manera de evadir cierto aspecto de la realidad. Puede ser que tenga su raíz en cierto tipo de miedo. Em, por un lado, si lo que hablamos el otro día, el spiritual bypass, ¿no? Que puede ser que yo no quiero mirar lo mío, voy directo a Dios y ya está, todo va a estar bien, ¿no? Con que yo tengo la visión adecuada, ya me soluciona toda la vida. Y no es así. Y al revés, perdón, que puede ser que yo solo quiero estar sentado en mi almohada y voy a tener mi experiencia con mi conciencia y luego lo que pasa ahí en el mundo como que, bueno, pues no sé, vuelvo al sillón y vuelvo a meditar y encuentro mi paz y la vida sigue siendo una mierda, ¿no? Y creo que es muy interesante como poder jugar con esos dos extremos, ¿no? Por un lado, sí. Trabajar la capacidad de estar en silencio, en quietud y observar de manera cada vez más nítida la realidad en que existo.
y a la vez atrevernos a las prácticas como más, entre comillas, extremos, ¿no? Que son lo que por mi vida, mi personalidad, lo que sea, me ha captado bastante más, ¿no? Y yo creo que uno puede ser camino a otro, tranquilamente. O sea, hablando de correr ultramaratón, de correr descalzo en la nieve, los psicodélicos, o sea, todas esas cosas que efectivamente pueden ser una especie de escapismo, puede ser una manera de alejarnos de nosotros mismos, o pueden ser herramientas muy potentes para conectarnos con nosotros mismos sin filtros, sin filosofía, sin ninguna mm, estructura externa. Es precisamente cuando estamos ahí en nuestro límite físico, mental, psicológico, es que te obliga a estar conectado de una manera que es imposible mentir. O sea, si intentas mentir, te mueres y ya está, ¿no? Y ahí cuando llegas a ese extremo, a mí por lo menos me ha ayudado a luego poder meditar. Yo creo que si no fuese por mis experiencias en Alaska, por ejemplo, la meditación sentada y quieta, no, o sea, sería imposible. Me pongo a sentar y ¡puf! Se explota el mundo, ¿no? Pero cuando ya me expongo a esos otros extremos y me conozco en esos extremos, es como que voy haciendo mm, pues más estructura interna que luego me permite estar en quietud, ¿no? Y creo que muchas veces como que eso por vivencias o por personalidad o genética o lo que quieres llamarlo, hay gente que tienden más por una rama o más por otro y muchas veces se ve desde aquí, desde ahí como qué mal hacen, ¿no? Qué sosos o qué despistados o lo que sea. Es como, joder, pues podemos compartir también, ¿no? Y que podemos probar de muchas técnicas diferentes, de muchas tradiciones diferentes y de hecho, bueno, para mí, desde mi punto de vista, sí que es interesante profundizar en una práctica, una tradición, pero como tú has dicho, pues cada uno que tenga su tronco, pero luego las ramas, que hay muchas. Y para mí, o sea, cuanto más y más diversos y más interesantes sean, pues mejor. Y se puede ver Ya. como eso, como un ecosistema de prácticas, ¿no? Es en un ecosistema, claro, hay un árbol, hay otro árbol, hay micelio, hay muchas cosas y nada existe en aislamiento, ¿no? O sea, todo está interconectado y cuanto más rico sea nuestro ecosistema interno, pues mejor va la vida. Me alegro mucho de que digas esto porque antes parece que estábamos hablando bueno, parece no, era evidente que estábamos hablando mucho de la meditación que nosotros llamamos la meditación Sudha, la meditación trascendente, que es pues esa práctica de cerrar los ojos, tal, Mm, digamos que es como la meditación más meditación, vamos a decir entre muchas comillas, ¿no? mm, Pero la meditación Sudha, antes la he mencionado, pero no la he explicado más y por eso ahora creo que es el momento de hablar mm, de la meditación Sua. La mm, meditación Sua, que es diferente a la Sudha. Sudha es supremo y Sua significa propio, la meditación propia. Hay quien lo traduce como personal, pero también se puede traducir como propio, ¿no? Me gusta más propio. ¿Qué es la meditación propia? La meditación propia puede ser esa que es suda, cuando toca que sea suda, y si no, la meditación constante, la meditación en el día a día, estar atento en eso que hacemos, en eso que cualquier cosa puede ser y debe ser meditada. Meditada, porque al final, ¿qué es meditar? Meditar es poner atención. Poner mm, atención es poner conciencia, que puedo poner conciencia en el ser que soy, pero también debo poner conciencia en lo que estoy haciendo. Si estoy trabajando, si estoy haciendo deporte, si estoy en Alaska, si estoy en... Esté donde esté, poner atención me va a venir bien. Por lo tanto, meditar es siempre bueno, que puede ser meditación trascendente, como digo, o meditación sua en el estar atento todo el día. mm, Para estar atento todo el día, antes, permíteme, yo hacer una puntualización. Cuando dices más herramientas, bueno, me gusta mucho decir que, bueno, que hay cosas que tienen que tener su medida, ¿no? Entonces, yo no diría más herramientas o más técnicas, porque si no eso sería como un infinito, ¿no? O sea, mm. venga a añadir cosas. Yo no diría más, yo diría las que hagan falta, las que uno necesite, ¿no? De acuerdo. Las justas, decimos, ¿no? Las justas, no las justitas, pero sí las que yo necesite.
Entonces, mm, si uno tiene, claro, a mí me llegan, por aquello a lo que yo me dedico, me llegan un montón de técnicas, cada uno me cuenta un poco lo que está haciendo y yo sí que mm, he tenido que aprender también a ceñirme a las herramientas que me sirven. O sea, yo en mi vida necesito unas cuantas herramientas, tengo la suerte de poder contar con buenas herramientas, por lo menos a mí me lo parecen y me sirven, y luego mm, hay compañeros, tengo un montón de compañeros que son profesores, que hacen cosas diferentes, profesores de yoga, pero que también hacen técnicas de esto, de lo otro, que si tal, con un montón de ciencias diferentes, que son como mm, ramas que complementan todo esto. Y en algún momento sí que anduve así como pollo sin cabeza, ¿no? Como probando esto, probando esto, probando esto, y dije, bueno, a ver, zapatero a tus zapatos, ya tengo herramientas suficientes y ahora mm, lo que tengo que hacer es un trabajo con ellas, ¿no? Ya tengo una vida más o menos organizada y con mm, las herramientas que tengo es que me sobra, o sea, tengo más mm. herramientas que ganas de trabajar. Entonces, ¿para qué quiero más herramientas, no? Tengo un Ya, amigo que es así empresario y tiene muchísimo dinero y tiene un montón de herramientas, pero luego no las usa, ¿no? Se compró un montón de herramientas porque tiene mucho dinero, pero luego no le gusta hacer bricolaje y cosas de esas, ¿no? sí. Entonces, a veces con poca herramienta puedes hacer maravillas. Bueno, Sí, simplemente encontrarla para y ya. mí es como si volvemos a la metáfora del árbol, ¿no? Hay épocas de crecimiento y épocas de poda también, ¿no? Y hay que, También, los dos hacen falta, ¿no? eso es. Hay épocas que esas ramas me están pudriendo, no me están sirviendo, pues más ramas, venga. Y luego tienes 40 ramas y dices, a ver, la savia no llega. A ver, Eso es. quitamos el otro, me quedo con esos tres. Y luego vendrá otra época que hace falta otra vez, ¿no? Y yo Sí, creo sí, que me parece un ejemplo excelente. O sea, sí, hay momentos para echar ramas y hay momentos para podar ramas, ¿no? Perfecto. Y para eso, precisamente, la atención plena, eso que a Mm, veces se llama mindfulness o que también está bien, ¿no? mm, Que es al final, pues poner atención en si tengo que poner una rama nueva o tengo que sí, podar esta rama porque ya no me sirve. Y ujú, todo eso lo vamos a hacer mejor meditando. Meditando es poner atención, ¿no? Al mm, final, es estar atento. ¿Eh? mm, La escucha, como dice mi maestro, habla del el músculo de la atención, ¿no? El músculo de la escucha. Es algo que tenemos que desarrollar, ¿no? mm, Por eso meditar es tan importante, ¿no? Pero, insisto, no solo meditar hacia adentro, sino también estar atento en el día a día, ¿no? Hagas lo que hagas, hazlo con atención, ¿no? sí, Sí. Porque esa atención luego te va a permitir saber si hay que añadir, si hay que quitar, si hay que poner, si hay que restar, si te estás pasando, si te estás quedando corto. Y es, bueno, estar atento, ¿no? ya, Sí, al final, las terapias que hacemos nosotros son meditaciones, ¿no? Son meditaciones en la problemática, ¿no? Cuando yo le pregunto, bueno, ¿cómo estás? Y la persona me empieza a contar cómo estás y estamos los dos atentos, uno está atento contando, el otro está atento escuchando, y entre los dos, pues se produce una magia muy curiosa donde yo, vamos, nunca sé lo que va a pasar en una sesión de meditación, pero a veces me sorprendo hasta yo, ¿no? Hay momentos en los que me está contando el problema y digo, "Jo, y esto no tiene solución. Y no es que encontremos la solución en la sesión, pero sí que encontramos luz que nos va abriendo luego el camino, ¿no? mm, Es una meditación activa, ¿no? De estar los dos ahí atentos, poniendo lo mejor de nosotros mismos mm, y ahí surge la magia, ¿no? mm, Pero hay que sentarse a eso, hay que hacer ese trabajo ya sea solo, delante de un espejo, en el monte, o como tú decías, en momentos extremos, ahí es donde la vida te va a pedir mucha atención, ¿no? Y en esa atención, ¡buah! Ahí pueden surgir despertares muy potentes, ¿no? Porque uno abre así mucho los ojos, dice, wow, lo que haga falta, ¿no? mm, Y ahí hay una disposición, ahí hay una devoción. Esto pasa mm, cuando, por ejemplo, cuando viene un paciente que está sufriendo mucho, y le digo, bueno, ¿y tú qué vas a poner de tu parte? Bueno, me cuenta el problema y luego le digo, bueno, ¿y tú qué vas a poner? Yo, lo que haga falta. Yo, lo que haga falta. Ahí hay una disposición, ahí hay una devoción al mm, Dharma, aunque no lo sepa, aunque no le sepa poner nombre, no importa. Ahí hay una disposición me entrego por completo a la vida,
y me dispongo a hacer lo que haya que hacer. Luego a veces pasan 3 meses o pasa un mes o pasa un tiempo y ya empiezan a bajar los niveles de angustia, empieza a bajar el sufrimiento y ya empieza uno a remolonear. Ya dice, bueno, ¿qué tal? Que no tengo tiempo, que mira, Ya. que... Entonces, bueno, empieza a revelarse. Entra el ego y el ego otra vez empieza a decir, bueno, oye, que mira, que el trabajo espiritual ya lo haremos, ¿no? Bueno, es normal. O sea, somos humanos y hacemos humanadas, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. A ver, tienes mucho material escrito y grabado y muchas cosas. He estado indagando en la medida que he podido. Y cuando hablas de esos procesos de vida, me ha venido unas cuantas veces el amor, ¿no? Mm. Que has hablado mucho de ello, bueno, tienes una perspectiva ahí. Y me viene como, pues, otra manera más de como Escribir, sí. describir, gracias, ese proceso que llamamos vida, Desde ¿no? luego perdóname, tiene mucho mérito que estés hablando de estos temas en un idioma que no es el tuyo originario, ¿no? Bueno, Tienen pues a mucho veces mérito. se me atasca la lengua, pero Hombre, bueno. faltaría. Imagínate que yo estuviera hablando en inglés, vamos. Ya, No bueno. paso de la I am. Y eso, que estoy consciente del tiempo, que ya llevamos un rato, pero no quería cerrar la conversación sin por lo menos entrar un poquito ahí, ¿no? Eh, ¿Cómo? Cuéntame del amor. El amor. Mm. Wow. Es un temazo. Es un Dos temazo. minutos, venga. La verdad es que es muy sencillo. Yo, la verdad es que oigo hablar del amor, creo que es una de las palabras más connotadas, la connotación es como la capa que cada uno le pone, ¿no? El tinte que cada uno le pone al tema del amor. Sí. Y a mí me gusta mucho simplificar los mensajes, reducir la idea para que quede clara, ¿no? Mm, Y yo la mejor definición que he conocido hasta ahora, que mira que he escuchado muchas, algunas más acertadas y que bueno, que se acercan y que tal, tiene que ver con la matemática. Tiene que ver con la matemática. El universo está construido de manera magistral, ¿no? Con el gran maestro que es la vida y está construido, el otro día escuchaba a unos científicos también hablar, decía que había 20, no te sé decir exactamente lo que eran, pero como 20 leyes, 20, sí, 20 leyes, voy a decirlo mal seguramente, pero bueno, el mm, científico este lo explicaba muy bien y decía que hay 20 normas o 20 leyes que construyen el universo y con que movamos una centésima de cualquiera de esas 20 leyes, el universo entero se desintegraría. mm, Es impresionante la matemática con la que está construido el universo, ¿no? mm, Para mí, y creo que es la mejor definición, salvo que alguien me dé otra, eso es el amor. El amor es la matemática, esas 20 leyes, o las que haya, que igual solo hemos sabido leer 20 y hay 40, me da igual, pero todas las leyes, toda la matemática, todo el entramado matemático con el que está construido el universo. mm, Por lo tanto, amar, porque una cosa es el amor es la matemática y amar es un verbo. Yo amo, tú amas, ¿no? Entonces, ese verbo que es el verbo amar es lo que tenemos que hacer para encajar en esa matemática. Antes decíamos escuchar a Dios en todo lo que vemos, es escuchar la matemática. Al final todos son números, ¿no? Se dice, a veces hay un refrán aquí que dice, la comida hecha con amor sabe mejor. mm, Pero hay quien entiende que la comida hecha con amor es hecha con cariño. No, porque tú puedes hacer un besugo al horno con mucho cariño y acabar chamuscando el besugo. mm, Porque lo haces con tanto cariño, o le echas un poco más de sal, o le echas un poquito más de tal, o le echas demasiado de cariño, le echas demasiado, pues ahí estás entusiasmado con lo que quieres que quede porque viene tu persona amada y quieres y acabas quemándolo, ¿no? mm, Entonces, un cocinero
que se está separando, que está deprimido, que tiene mal día, que está enfadado, si le echa y pone las cantidades correctas, ese besugo queda perfecto. mm, Entonces, no es tanto una cuestión de afecto, porque muchas veces se confunde el cariño con el amor, es una cuestión de matemática. Si yo consigo poner los números correctos en cada momento, la vida funciona y funciona de maravilla. Por eso el amor lo cura todo, pero el mm, amor en este sentido, no el cariño, porque yo he visto verdaderas atrocidades con cariño. Yo he visto padres maltratando o malcriando a sus hijos con cariño. He visto posesión, he visto muchos problemas derivados del cariño, que es una cuestión egoica. El cariño está en el ego mm, y el amor, en cambio, está en la sensatez. El amor es sensato y si no es sensato, no es amor. ¿Y qué es la sensatez? Pues volvemos a la matemática. Es simplemente descifrar la incógnita y poner el número que corresponde. Si toca 4, toca 4. Si toca 8, toca 8. Hay un margen, pero dentro de ese margen, amar es poner el número correcto. Yo no conozco definición mejor que esta y desde luego mm, funciona, ¿no? Porque veo como las personas, mis pacientes, mis amigos, yo mismo, cuando empiezan a poner los números correctos, mm, pues todo, las aguas se abren y uno puede pasar, ¿no? O sea, es mm, maravilloso. ¿Sí? mm. Y esta es mi aportación sobre el amor. Sí, gracias. Gracias. Sí, a mí me viene un poco lo que hemos dicho de épocas de la vida, de crecer, de podar. A mí personalmente yo también veo, hay épocas de la vida que es poner los números correctos y hay épocas de la vida que es cuestionar todo el sistema matemático. Es decir, si esos números correctos me están llevando a este sitio y en la medida que voy llegando a ese sitio me doy cuenta que realmente eso no es el sitio que quiero. Ese sistema matemática, o sea, está funcionando, tiene su lógica, pero no es mi lógica, no es lo que quiero yo. Y yo quiero probar otra matemática, ¿no? Y, y bueno, mm, Sí, eso es interesante. Yo diría que no se trata de llegar donde quiero, mm, se trata de llegar donde debo. claro, pero ahí, claro, si tú partes del deber como algo externo a mí, entonces, vale, te lo compro. Para mí, el donde debo siempre va a estar mediado por mis filtros y mis historias y siempre va a ser parcial. Y mi capacidad de discernir y entender a dónde debo va evolucionando. Entonces, en una época de la vida, yo entiendo que debo allí y luego, en la medida que voy acercando allí, pues digo, pues igual es más allá, ¿no? Yo no diría que el debo es externo, sí, sí diría que es separable en cuanto al ego y la conciencia, no externo, ¿eh? No externo Mm, de que alguien de fuera me diga lo que debo, mm, sino simplemente es en esa guerra santa entre lo que dice el ego y lo que mm, dice la conciencia. No se trata de hacer lo que dice el ego, se trata de hacer lo que dice la conciencia. A veces el mm, ego coincide con la conciencia, pero a veces no. mm, Entonces, esta es la devoción, ¿no? Cuando el ego le pregunta a la propia conciencia, no a la conciencia de otro, cuidado con eso. No, no, a mm, la conciencia de uno, decir, ¿debo hacer esto? Y luego, yo debo ir a un sitio, debo de ir caminando, al final todos debemos ir al mismo sitio, que es a la esencia, ¿no? Al, mm, volver a casa. Estamos, en realidad estamos en un retorno hacia casa, ¿no? Y tenemos mm, que ir buscando la manera, el camino, ese es el camino, el famoso sendero que tenemos que ahondar entre el infierno y el cielo, ¿no? De las tinieblas tenemos que ir hacia la luz, ¿no? Entonces, mm, desde ahí no se trata de ir donde quiero, tampoco donde pienso y tampoco donde suelo. Ahí hay como tres, ¿no? Lo que mm, suelo hacer, que tiene que ver con las costumbres, lo que mm, quiero hacer, que en realidad es lo que mi ego quiere hacer, y lo que pienso, que en realidad es lo que mi ego piensa, ¿no? mm, Entonces, el ego no es fiable en ese sentido. Hay que tener mm, cuidado con el ego porque es ignorante. El ego no, en el ego no está la responsabilidad, en el ego está la respuesta o la reacción, mejor dicho, ¿no? El ego reacciona, pero mm, hay que ver si mi reacción es una respuesta.
responder en el sentido correcto, ¿no? mm, Y si es una respuesta, pues bien, pero si no es una respuesta, pues tenemos dos opciones, o se aguanta la conciencia o se aguanta el ego. Y siempre será mm, mejor que se aguante el ego, ¿no? No es ya, fácil esto, ¿eh? Pero mm, entonces, sí, no, este es el trabajo. No es un deber que venga de fuera, es un deber que viene de dentro. Hay que preguntar a la conciencia, ¿voy bien? mm, ¿Voy bien? ¿No? Si voy bien, a tope. Que no voy bien, cambia. sí, 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 tal vez otra manera de plantearlo sería que mi capacidad de percibir si voy bien o no va evolucionando. Puede ser Eso es, constante, pero como yo voy evolucionando en mi conocimiento de mi conciencia, lo que en una época de la vida me parezca bien, en otra igual no tanto, ¿no? Y claro, creo que necesariamente es así. Entonces, quiero decir que hay épocas de la vida que es, venga, aplicar y pongo los números en su sitio y luego, en mi experiencia y en otras muchas experiencias, veo que también vienen momentos de igual hay que replantear la cosa. Que igual ese número que encaja bien aquí realmente no me está llevando a donde quiero ir, ¿no? Y esa claro, apertura de otra vez volver a cuestionar, otra vez preguntar si realmente me sirve ese camino, creo que, bueno, eso, la sensatez, como siempre, ¿no? Ese claro, baile entre aplico la fórmula y cuestiono toda la matemática y vuelvo a reajustarme, ¿no? claro. Eso, a eso, en el yoga, dentro de lo que se llaman los poderes del ser, los poderes de Mm, la conciencia, que son, como decíamos, sabiduría y voluntad, ¿no? mm, Están los purushartas. Y dentro de los purushartas, el último de los purushartas es prapti. Prapti es el poder de realizarse. Y el mm, poder de realizarse es exponencial. Quiero mm, decir, cuanto menos sé, más me cuesta saber. mm, Cuanto más despierto, más despierto. Es exponencial. O sea, cuanto más capacidad tengo de saber, antes aprendo. O sea, la ujú, capacidad de aprendizaje es exponencial. Cuanto más mm, aprendo, más capacidad tengo para aprender. Hombre, ujú, empezamos sabiendo poco. Por eso se dice que nadie llegará a santo sin pasar por pecador, ¿no? mm, Primero empezamos haciendo las cosas mal. Hablo de primero, a principio del proceso evolutivo, ya, cuando el alma es joven y hay poco poder, pues, pues se cometen muchísimos errores. Pero poco a poco, en la medida en que vamos despertando, también vamos despertando la capacidad de despertar. Eso es mm, prapti. Prapti es que cada vez somos más capaces todavía de seguir despertando, ¿no? Entonces ujú, sí, en cada momento tenemos la capacidad que tenemos. Por eso tenemos que estar abiertos a seguir aprendiendo ya, y sabiendo que cuanto más aprendo, antes voy a aprender, ¿no? Es exponencial, ¿no? Por mm, eso a un maestro avanzado no le pillas, porque va más rápido, ¿no? ya, Otra ya, cosa es ya. que si le pillas es que no es tan avanzado, ¿no? Bien, bien, bien. Pues no sé, yo creo que hasta aquí. O sea, podremos seguir hasta el infinito, pero no sé, si te has quedado con algo que quieres comentar o preguntar o sea, lo que sea, ahora es el momento. Y si no, pues La hasta verdad aquí. es que, no, simplemente quiero añadir que la verdad es que nunca me habían hecho una entrevista tan interesante. Y Mm, no es un cumplido, ¿eh? Es una verdad, ya, como te la estoy contando, porque joder, me ha dado la opción de, estoy emocionado, ¿no? De explicar todo el proceso del yoga, desde mi experiencia. Al final me tengo que poner yo aquí en medio, no es que quiera, pero bueno, pues me ya, coloco como protagonista de una aventura ya, simplemente para explicar lo que es la aventura de la vida, ¿no? Y en ese mm, sentido, la verdad es que he estado muy a gusto. Es mm. larga la entrevista, espero que alguien acabe de oírla. Bueno, si no, no estarán escuchando esto, así que no Eso pasa es. nada. Será otro momento para ellos. Un Sí, sí. placer, Eric. La verdad es que he estado muy a gusto y te agradezco esta oportunidad, ¿eh? Igualmente, igualmente, sí, gracias. Gracias. A ver.